Sí, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bien, bueno, comenzamos ya formalmente, como se suele decir en estos casos. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, con la clase de hoy inauguramos la unidad número 2, ¿no? Que refiere a los modelos empiristas, interpretativos, críticos y semiológicos en la historia de la investigación sobre comunicación. Los semiológicos, por una cuestión de tiempo, prácticamente no ingresaremos en ellos, pero sí la idea es que en el transcurso de las clases que siguen nos detengamos en esos modelos, ¿no? Que fueron constituyendo el campo de investigación en las ciencias de la comunicación, los modelos empiristas, interpretativos, críticos. Y la clase de hoy referirá justamente a dos aspectos. Por un lado, esa cuestión que tiene que ver con los inicios de los estudios de comunicación, y particularmente lo referido al modelo, o el llamado modelo empirista de investigación, ¿no? Representado, por lo menos el texto que nosotros hemos elegido es el texto de Lasserfer, bueno, escrito con Berelson y Gaudet, que, que refiere justamente a una investigación realizada en los años 40 en Estados Unidos en el marco de una campaña electoral, año 1940, y que se publicó tanto todo lo que fue digamos, la trastienda de la investigación como los resultados en un libro que se llamó el, el pueblo elige. Yo entiendo que, no sé si es así, que algo de Lasserfeld y de su perspectiva han visto en algunas de las materias de entre primer y cuarto año, supongo que en teoría de la comunicación han trabajado algo de, de este autor. Eh, y que voy a sacar el teléfono. Bueno, y lo mismo supongo que también deben conocer a Lasserfeld, ¿no? Que fue o es considerado un exponente fundamental de las investigaciones empíricas, de raíz funcionalistas y positivistas de primera parte del siglo XX, ¿no? Se lo considera uno de los metodólogos más destacados de ese siglo XX, hasta inventor de algunas de las técnicas de investigación que todavía se siguen utilizando, y también considerado uno de los padres de la investigación en comunicación a nivel internacional, ¿no? Lasserfeld nació en Austria, estudió matemáticas y física, y luego se dedicó a la sociología, pero bueno, se dice que una de sus grandes pasiones eran los números y las estadísticas. Es más, allá en Suiza ya había realizado algunas investigaciones empíricas sobre diferentes problemáticas, eh, y había adquirido un nombre, ¿no? Un nombre tanto que la escuela de Frankfurt en las primeras décadas de su surgimiento, en los años 20, le solicitó algunas investigaciones en particular, sobre todo en un periodo de la Escuela de Frankfurt en los años 20, en donde su impronta más de tipo sociológica, vinculada a las problemáticas de la clase obrera, fue lo que la caracterizó, y hubo también algunos trabajos que tenían componentes empíricos, y ese aspecto empírico se lo solicitaron a Lasserfeld, ¿no? Eh,
ese nombre que se fue haciendo Lasserfer en Europa, en Austria, en Viena, hizo que en 1933, invitado por la Fundación Rockefeller, emigrara a Estados Unidos para que desarrolle investigaciones en aquel país, ¿no? Investigó particularmente sobre radio, sobre audiencia, y sobre todo le interesaba lo que se llama el análisis empírico de la acción, y en un primer momento la influencia que tenía la radio en sus oyentes, sobre todo porque en Estados Unidos la radio había nacido muy ligada a la publicidad y eran quienes demandaban investigación. Esta cuestión también da cuenta de que vieron como a uno a veces considera que la investigación empírica, es decir, ese tipo de trabajo lo asocia siempre mucho más a Estados Unidos, y las investigaciones o las perspectivas más de tipo especulativas, como se la puede llamar, a Europa. Y bueno, Lasserfer un poco, no recuerdo si Lasserfer o otro autor que trabajaba que escribió sobre Lasserfer, decía, bueno, que en realidad la investigación empírica ya se da cuenta de que había surgido en la propia Europa y que después se emigró a Estados Unidos, en el cual encontró ahí un lugar de desarrollo por una serie de circunstancias que por lo menos mencionaremos, ¿no? Entonces, este texto es la expresión, o por lo menos lo elegimos para dar cuenta de dos cosas. Por un lado, lo que tiene que ver con esos orígenes de las investigaciones en comunicación, y cómo esos orígenes de la investigación en comunicación estuvieron muy marcadas por la perspectiva o la postura de tipo empirista, ¿no? En esos años 30, 40, de desarrollo de la cultura de masas, de aparición de los medios de comunicación masivos, empiezan a existir demandas por partes de instituciones, eh, tanto instituciones del Estado, ¿no? Pero también instituciones privadas, para realizar investigaciones referidas justamente a esos medios masivos, ¿no? En ese sentido, no solamente existía la demanda, sino existía el financiamiento, es decir, las corporaciones, bueno, la fundación, por ejemplo, Rockefeller, la fundación Ford, financiaba investigaciones para conocer diferentes aspectos vinculados a fenómenos sociales, como también a fenómenos vinculados al universo de lo comunicacional, ¿no? Tanto los estudios de audiencias, de marketing, etcétera, pero también de organismos estatales como corporaciones política, militares, también educativas, es decir, que había fuentes de financiamiento y de requerimiento para que se hicieran investigaciones vinculada a una serie de problemáticas de la época, en el cual lo que se pretendía era la necesidad de un conocimiento que se entendía como un conocimiento útil y práctico, ¿no? De ahí que, en base a esta idea de que esas investigaciones o esos conocimientos eran producidos en función de demandas específicas y financiadas por empresas y organismos estatales, y en lo que se buscaba era un conocimiento útil y práctico, es decir, un tipo de conocimiento que después pudiera utilizarse para intervenir en el marco de los fenómenos sociales, es lo que dio pie a que algunos, particularmente próximos a la teoría crítica, creo que Adorno fue, llamar a esas investigaciones o ese tipo de investigaciones como investigaciones administradas. Ustedes no sé si saben, pero vieron que, supongo que sí, que también lo han visto en teoría de la comunicación o en las
¿no? O en las materias o asignaturas en donde han visto teoría crítica, que Adorno y Horkheimer desarrollaron parte de sus investigaciones también y de sus producciones teóricas en el ámbito de los Estados Unidos, los años 40. Más creo que ustedes vieron, han trabajado, sí, el texto Dialéctica del Iluminismo, y donde emerge ahí o aparece el concepto de industria cultural, y ese texto de Adorno y Horkheimer, y esas investigaciones que Adorno hizo sobre radio, fueron en el marco de los grupos de investigación que había formado Lasserfeld. Lasserfeld fue quien invita a Adorno a trasladarse a Estados Unidos para realizar investigaciones sobre radio. Bueno, no entraremos en eso, pero ustedes ya sabrán que ahí hubo como especies de conflictos, o más que de conflictos, de malos entendidos o incomprensiones, producto de tratarse de perspectivas diferentes. Adorno era muy crítico de esta perspectiva, o del modo en que esta perspectiva producía conocimiento, por eso llamaba a este tipo de conocimiento investigaciones administradas, es decir, investigaciones que en función de lo útil y práctico sirven para mantener la especie de status quo. Y para Lasserfeld y sus grupos de investigadores, raíz funcionalistas, positivistas, empiristas, consideraban la perspectiva de Adorno y Horkheimer como pura especulación, pura filosofía, y que este era un tipo de conocimiento que no podía ser corroborado empíricamente, ¿no? De ahí que es más, muchos, y el propio Lasserfeld, decían no comprender qué era lo que quería plantear o lo que planteaba, sobre todo Adorno, sobre sus investigaciones en radio, ¿no? De alguna manera, esto también estaba en un contexto, ¿no? Que es lo que va marcando el propio Lasserfeld, marcado en un contexto en donde hay en el marco de lo que se llamó las políticas de New Deal, políticas intervencionistas del Estado, para regular procesos en contra de las perspectivas de los modelos más liberales de los juegos de la competencia, ¿no? Entonces estas investigaciones estaban orientadas, insisto, a producir un conocimiento que después permitiera al Estado y a las empresas intervenir en el propio campo en el cual se desarrollaban. Por ejemplo, la corporación militar le interesaba producir conocimiento sobre efectos de los medios, porque después eso podía servir para diseñar estrategias de campañas y propagandas vinculadas a la guerra. Recuerden que estamos también aquí en una época de preguerra, ¿no? Estados Unidos está por entrar a la Segunda Guerra en 1940. De ahí que se llamó a esta perspectiva también conocida como la Mass Communication Research, se la conocía como una teoría de rango medio, es decir, que lo que pretendía era construir un conocimiento no general, no de rango general, sino un conocimiento situado espacial y temporalmente, y que ese conocimiento pudiera ser comprobado de manera empírica, ¿no? Este texto, este libro del pueblo elige, ustedes tienen una serie de capítulos, que es un prefacio, una introducción, el capítulo 5, que es la participación del pueblo en las elecciones, el capítulo 11, que es el efecto general de la campaña, y el capítulo 16, que es la naturaleza de la influencia personal. En el prefacio lo que hace el autor es
y yo esto se los comento como para dar las claves de lectura, ¿no? Que venimos diciendo que se trata de eso, para, estos encuentros sirven para eso, ¿no? Trata sobre los aspectos más generales de la investigación. Fue escrita, entiendo, 4 años, eh, como mínimo 4 años después, sí, 4 años después creo, porque creo que es en 1944, de realizada la investigación, que fue en 1940. Por lo tanto, hay en ese prefacio se da cuenta no solamente de algunas características de, de este modelo de investigación y de la propuesta más de tipo sociológica vinculada a la investigación, sino también algunas referencias sobre los procesos de investigación en los cuales aparecen referencias a investigaciones posteriores, por ejemplo, que se hicieron en 1944 en el marco de otra campaña electoral, ¿no? Después, bueno, hay una introducción en donde ahí se plantean los problemas vinculados a las problemáticas de la investigación o cuáles eran los problemas de la investigación, las técnicas utilizadas en esa investigación, el lugar y la justificación de por qué se elige un determinado lugar para el análisis, para la investigación, en el marco de una campaña electoral, obviamente, que hay una campaña electoral vinculada a unas elecciones que se dieron en el año 1940, en la cual competía Roosevelt por el Partido Demócrata y Wilson por el Partido Republicano. Un capítulo 5 en donde, bueno, hay lo que se trabaja en ese capítulo es la participación del pueblo en las elecciones. Sobre todo ustedes recuerden que en Estados Unidos el voto no es obligatorio, y por lo tanto ahí lo que interesaba, o por lo menos lo que da cuenta ese capítulo, es la relación entre los interesados en las elecciones y en la campaña y la relación con la participación de los ciudadanos vinculado a ese interés por la problemática de la política y de las elecciones y de la campaña. Un capítulo 11 donde trabaja el efecto general de la, de la campaña, es decir, qué efecto tuvo, que es eh, una de las características de esta investigación, el interés por medir la influencia y los efectos de una campaña electoral sobre su público, sobre los electores. Y el capítulo 16, en donde trabaja particularmente la naturaleza o las formas de influencia, los tipos de influencia, sobre todo vinculada a la cuestión de la influencia personal. En el prefacio, hasta ahí vamos, yo tengo que ir mirando el Power, así que no veo. ¿Vamos bien? Bien, en el prefacio, el autor, es decir, ante la necesidad de este conocimiento útil, práctico, los autores plantean que las ciencias sociales deben considerar 3 problemas generales, ¿no? 3 problemas generales para la investigación, lo que se llama la relación entre los hechos y la teoría, es decir, la correlación entre las formulaciones, las proposiciones teóricas y su relación con el conocimiento empírico que se realiza en el campo. En ese sentido, los autores planteaban y se planteaban ir tanto más allá de las perspectivas puramente especulativas, es decir, consideradas como puro teoricismo, es decir, pura especulación sin prueba, como también del registro de hechos, plantean ellos, en la cual esos hechos no pueden ser interrelacionados o conectados en el marco de alguna teoría, ¿no?
por otro lado, esta relación de hechos y teorías, o lo que ellos plantean, la relación entre el hecho y la teoría, como una cuestión epistemológica, o en la cual se puede ir viendo algunos fundamentos epistemológicos de esta perspectiva, permitían dar cuenta de que, por ejemplo, como esta investigación del pueblo, que salió después con el nombre del pueblo elige, esta investigación sobre esta campaña electoral en 1940, después condujeron a generalizaciones que significaron en ese sentido un buen aporte para las investigaciones basadas en problemáticas similares, particularmente aquellas vinculadas a los que tienen que ver con los cambios de actitud en periodos cortos y en el marco de campañas, no tanto de campañas electorales como de otro tipo de campañas. Es decir, que aquí esta perspectiva puede dar cuenta de un modelo más próximo al modelo inductivista, en donde, bueno, a partir del trabajo empírico se va constituyendo una teoría que tiende a constituirse en eso que se llama en una teoría de rango medio, ¿no? Y en ese sentido, entre la relación entre hechos y teoría, los autores planteaban justamente la necesidad de una relación, de relacionar las investigaciones entre diferentes investigaciones y verificar una y otra vez los resultados, ¿no? Para los autores es fundamental establecer relaciones entre hallazgos que se obtienen en diferentes investigaciones. Por ejemplo, en este texto se da cuenta de, insisto, tanto de la investigación, en esta parte, en este prefacio, ¿no?, de 1940, pero los autores refieren a resultados o a conocimientos que después se compararon con investigaciones que se hicieron con posterioridad, ¿no? Le decía yo en 1944, con la intención esa de verificar si los resultados obtenidos eran acordes y en todo caso ir corrigiendo cosas, mejorando técnicas, modelos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en base a estas posibilidades de interrelacionar investigaciones, a volver sobre ella para corregir, etcétera, etcétera, por ejemplo, se pudieron constituir lo que se llama el índice de predisposición política, ¿no?, que era una especie de modelo por el cual se podía afirmar que hay una tendencia de que, por ejemplo, los humildes, los residentes urbanos y que profesan el catolicismo tienden a votar por los demócratas, en cambio los pudientes, protestantes y rurales o que viven en zonas rurales tienden a votar por los republicanos. ¿Ustedes escuchan cuando me llegan ahí? Digo, porque si no lo saco el WhatsApp, que lo tengo prendido. ¿Se escucha cuando llega? Lo voy a apagar. Bien. Entonces estábamos bueno, en ese aspecto, en el punto B, que en esa necesidad de relacionar las investigaciones y verificar una y otra vez los resultados. Y otro aspecto que marcan los autores en ese prefacio es la necesidad de investigaciones de tipos dinámicos, en la cual los objetos de estudio sean hechos y procesos sociales. Es decir, lo que le interesa es analizar el cambio, o el cambio social, cómo se producen los cambios, ¿no? Lasserfeld dice que en los primeros pasos de la sociología se pretendía alcanzar, a partir de determinados modelos, comprender casi toda la historia de la humanidad, ¿no? Esas teorías demasiado generalistas.
Luego se dice, se pretendieron encontrar las causas que originan diversos tipos de males sociales como el delito, las guerras, etc. Y en función de eso, dice, se alzaron o hubo quienes plantearon que en realidad no había que buscar causas de los cambios, sino que solo había que tratar de describirlo de un modo puramente estadístico, es decir, como obtener una especie de fotografías, es decir, de analizar descriptivamente los fenómenos, tipo un censo, por ejemplo. Pero ante eso los autores, Lázaro, planteaban que se trataba en realidad, y que era lo más rico, disculpen, disculpen un segundito, un segundito por favor. Disculpen, disculpen. Yo les decía que hay que tener un poquito de paciencia, pero bueno, me llamaban y pensé que podía ser algo urgente o importante por quien me llamaba, pero bueno, no era nada. Continúo. Me perdí de vuelta. Estábamos diciendo, bueno, que se trataba de, el objeto de estudio digamos, de lo que se trataba es del análisis de investigaciones dinámicas, ¿no? Lo que le interesa es eso, el cambio social. En ese sentido, el objetivo de la investigación realizada por estos autores fue la formación, los cambios y la evolución de la opinión pública. Lo que se trataba era de descubrir cuáles son las causas que fundamentan los cambios de la opinión pública, obviamente en el marco de una campaña, ¿no? Es decir, que de lo que se trata es de un trabajo orientado a lo que se conoce particularmente como trabajos e investigaciones vinculadas a la influencia, particularmente de los medios de comunicación, sobre los votantes. ¿No? Recuerden, insisto, que en el contexto de aquellas primeras décadas hay un gran interés por medir la influencia que los medios de comunicación, radio, prensa, pero después luego la televisión, tienen sobre las audiencias. En ese sentido, la pregunta ahí que está presente o que estuvo presente en la investigación era eso, descubrir cómo y por qué el pueblo se decidió a votar como lo hizo, ¿no? Cuáles fueron las principales influencias durante la campaña electoral de 1940. En ese sentido, desde el punto de vista metodológico, se construyó un panel de 600 personas sobre las cuales se realizaron encuestas y entrevistas tendientes justamente a ver los cambios que se producían en las intenciones de voto. En ese sentido, había como dos categorías ahí presentes que tenían que ver con quienes no cambian su opinión y los que sí lo hacen. El centro de interés para estos autores, para esta investigación, son los que se llaman los mutantes, es decir, aquellos que cambian en el transcurso de una campaña la intención de voto que expresaron en un momento y que después, con el transcurrir de la campaña, se mutó, ¿no?
Y obviamente sobre esa mutante, sobre esa población en particular, lo que interesa o lo que se construyen son una cantidad de preguntas que permitan entender, explicar, comprender sobre qué condiciones se producen esas mutaciones, ¿no? Eh, eh, También ahí se expresa que también interesaba lo que se llaman los cristalizantes, que son aquellos que no tienen hasta último momento de emitir el voto una intención electoral, pero que después concurren a las urnas. Da cuenta el texto como las investigaciones y todo este modelo que ahora vamos a ver de qué trata, investigativo a partir de determinadas técnicas, permitía predecir con bastante anticipación que ese grupo de personas, a que se los llamaba cristalizantes, eh, tendían a concurrir y terminarían votando por, como las personas de manera similar a las personas de carácter similares a ella. Eh, Ahí después de... Hasta ahí vamos. ¿Alguna duda? Seguimos entonces. Bueno, eh, en el capítulo, otro de los capítulos de esta introducción, en donde, bueno, aparece justamente, ya empieza a desarrollarse lo que es la propia investigación sobre campaña electoral de 1940, y bueno, y donde se formula el problema, ¿no? Que expresado en esa especie de pregunta de cuáles fueron las principales influencias durante la campaña de 1940. En, Ahí en los primeros párrafos los autores plantean que en una campaña electoral, en el marco de una campaña electoral, que una campaña electoral, como ustedes saben, tienen un comienzo y un fin, por eso las campañas, tanto electorales como otro tipo de campañas, ¿no? Pero esta característica de que pueda tener un comienzo y un fin la convierte en un, en un tipo de objeto de interés y para el análisis, y además que permite construir por medio del análisis un conocimiento sobre eso, ¿no? Ellos plantean que en esa campaña electoral hay dos elementos fundamentales. Eh, por un lado, la propaganda, que se expresa en radio, en ese momento en la prensa, radio y prensa, que son lo que ellos toman como para el análisis. Eso por un lado, y por el otro lado la opinión pública, ¿no? Es decir, y utilizan esos términos, los estímulos provenientes de los partidos políticos, y por otro lado la reacción, la conducta del pueblo. A esta investigación particularmente le interesan las reacciones del pueblo, de los electores, ante la propaganda política. No le interesa hacer, obviamente, un análisis de la propaganda política, sino que le interesa, digamos, esos efectos, esas influencias que la propaganda política tiene o tuvo en el marco de esa campaña. Las técnicas utilizadas fueron, como decíamos, encuestas y entrevistas, ¿no? Previo, y en ese sentido, por eso es considerado Lasserfer uno de los sociólogos más importantes de ese siglo XX, sobre todo hasta los años 60, 70. Ustedes vieron el texto de Bourdieu sobre el oficio de sociólogo, y bueno, él ha comentado que en gran parte su perspectiva era una disputa, un debate con
con el modelo de Lazarsfeld, ¿no? Y, y bueno, y que había tenido mucha preponderancia y mucho peso hasta los años 60 en la academia francesa, ¿no? Por eso Lázaro es una figura tan destacada, entre otras cosas porque previo a él o a su figura o a ese tipo de investigación, eh, se contaba con pocos registros con respecto a las cuestiones vinculadas a las campañas, ¿no? Lo que había eran registros que permitían eh, distribuir en una especie de mapa el carácter político de la población, pero no mucho más que eso, ¿no? En otro momento, lo que se hizo fue aislar las influencias que ejercían sobre los votantes aspectos como la religión, el estatus socioeconómico, la educación, la nacionalidad. Pero lo que el Lazarsfeld plantea y esta investigación realiza es este trabajo de utilizar la encuesta de opinión y la entrevista eh, muy dirigida a los individuos, ¿no? Es decir, ese es el centro, la acción individual. Y en ese sentido conocer sobre esos individuos cuáles son las intenciones de los votos antes de las elecciones. Por lo tanto, lo que esta investigación hace es, de alguna manera, permitir, descubrir cómo es el proceso en donde se va definiendo el voto de cada uno o de cada persona estudiada. Desde un periodo que va desde el inicio de la campaña hasta el momento en que se emite el voto. Por eso se le llamó a una técnica, que es la técnica de panel, que consiste en entrevistar a una misma persona en el lapso de un tiempo, en este caso creo que fueron 6, 7 meses, entrevistas repetidas una vez por mes, justamente para ir viendo las modificaciones o no con respecto a las intenciones. El lugar de realización de esta investigación fue en Erie, en Ohio, que era considerado, y todavía se lo considera, un lugar representativo de la media estadounidense, ¿no? Ricardo, disculpame que te interrumpa. Sí. Vos sabés que ahí están comentando los estudiantes y las estudiantes que no están viendo tu presentación de PowerPoint, que se dejó de ver. A ver, ahí la ven. Yo porque estoy mirando la compu. estoy mirando la presentación. Porque cuando aparece la presentación en toda la pantalla, les cuento, porque no he encontrado otra forma mejor. O sea que cuando miro la presentación, no puedo verlos a ustedes. Bien. Entonces por ahí me pierdo cosas. O sea que avísenme. Ahora confirman que sí, que se está viendo. ¿Sí? Disculpa la interrupción. No, está bien, bárbaro. Interrúmpanme porque, insisto, yo no puedo ver a ustedes o lo que aparece en el chat. Por ahí me fijo un poquito porque estoy mirando ¿cómo se llama? Manejando la presentación que me ocupa toda la pantalla. No descubrí, si alguno sabe, todavía la forma de manejar el PowerPoint en el propio Meet, en el propio Google. Es más, yo ni siquiera en el Google veo el PowerPoint, sino que veo un cartel que me dice, estás presentando para todos, pero no me dice qué es lo que estoy presentando para todos. Pero bueno, ¿seguimos? Ahora la ven, ¿no? Sí. Dicen que sí. Bárbaro.
Perfecto. Entonces estamos en ese lugar, ¿no? Donde, que yo les decía, en ese condado, que es un lugar representativo, primero porque entiendo, creo, yo ni me acuerdo, pero ahí se condensan una gran cantidad de lectores que después pueden, son bastante definitorios en lecciones. Es más, creo que se dice que cuando alguien, una vez que se sabe qué sucedió ahí en Ohio, ya es probable que se sepa lo que pasó a nivel nacional. Es más, creo que en esa campaña que ganaron los demócratas, 50 y tanto por ciento contra 40 y no sé cuánto, 47, 48%, ese resultado a nivel nacional se correspondía casi de modo casi exacto con el porcentaje en este condado, ¿no? Y es más, y de ahí también se medía el éxito de la investigación, se correspondía con los datos obtenidos en la propia investigación. Se escogieron para eso, en ese condado, 3.000 personas, que obviamente se considera que reúnen las condiciones de representar a un todo. De esas 3.000 personas se dividieron en 4 grupos de 600 casos cada uno. Obviamente lo que se hace es dividir a la población en grupos o clases que se suponen son homogéneos con respecto a determinados tipos de características etarias, vinculada al género, estudios, etcétera, etcétera. Y el objetivo, como decíamos, era estudiar el proceso de formación de los votos. Sobre esos, insisto, 3.000 personas, se hicieron 4 grupos de 600 personas y un grupo de 600 personas fueron interrogados durante 6 meses, una vez por mes, ¿no? Lo que les decía que tiene que ver con este método de panel, creo que comenzó en mayo y terminó en noviembre, apenas terminaron las elecciones. Fueron interrogados esos una vez por mes, tratando de detectar particularmente el cambio. Recuerden que se trata de estudiar el cambio, ¿no? en la opinión. Entonces, tratando de detectar ese cambio. Y después otros 3 grupos de 600 fueron interrogados 3 veces y funcionaban como los que se llaman grupos de control para evaluar los efectos que las entrevistas pueden tener sobre los individuos. Eso es tomado muy de las ciencias naturales. Siempre que se hace una investigación con este tipo de técnicas, se utiliza un grupo, que es el grupo a investigar, y después se utilizan otros grupos que se llaman grupos de control. Por ejemplo, antes estábamos hablando de la vacuna, antes de empezar la clase, de todas las investigaciones que se están realizando con respecto a las vacunas contra el COVID, y probablemente no, seguramente así, al menos que, no sé, que yo haya cosas nuevas que desconozco, pero en general cuando se hacen ese tipo de investigaciones se toma un grupo de cantidad de personas al cual se le aplica el medicamento y se lo va evaluando en diferentes tipos de fases, y después se constituyen otros grupos que se llaman grupos de control, ¿no? Al cual, por ejemplo, se le dan placebos y otro tipo de cosas para medir y que funcionen como control sobre el éxito, ¿no?, del grupo principal. Obviamente, las personas no saben si son parte del grupo de investigación, el grupo principal, o son del grupo que funcionan como control. Obviamente la persona no sabe en el caso ese que se le está dando placebo, ¿no? Pero bueno, sirve para justamente medir la eficacia de aquello que se está probando. Cuando en ese método del panel de investigar, de encuestar una vez por mes a las 600 personas que eran el grupo
principal, cuando se detectaba que alguien de una entrevista a otra cambiaba de parecer, cambiaba de opinión con respecto a la intención de voto, se profundizaba en la entrevista intentando detectar cuáles eran los elementos, qué aspectos habían sido los que influían en el cambio de parecer. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda? Discúlpenme si les... sí, a ver, Federico. Si querés abrir el micrófono y preguntar. Sí, sí. No, los 3.000 fueron entrevistados una vez, la primera vez. Sobre esos 30.000, sobre esos 3.000 se conformaron 4 grupos de 600 en función de determinadas cuestiones vinculadas a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Quiénes eran los mejores o aquellos que reunían características que permitían mejor representar a la media. Se eligen 600 de esos primeros 3.000, un grupo principal y después otros 3 grupos de 600 personas, que funciona como control. El texto, por lo menos este texto, estos capítulos, no detalla por qué se eligieron esos 600 principales y otros como de control. Pero probablemente el argumento sea, bueno, ese carácter representativo sobre ese grupo. Claro, no detalla mucho para qué usan los grupos de control, pero bueno, los grupos de control, insisto, funcionan para eso, para ver qué efecto tiene la entrevista de mes a mes o las encuestas de mes a mes y ver si hay aspectos que en la comparación con el grupo principal brinda datos de algo que es necesario o corregir o que está dando mal. Insisto, por ejemplo, en el ejemplo que dábamos antes con respecto a la cuestión de probar medicamentos o probar vacunas. Bueno, la idea es que si yo tomo un grupo solo y no tomo el grupo de control, no puedo definir si algunos efectos de la vacuna son producto de determinadas circunstancias o porque realmente el efecto tiene aquello buscado. Entonces se utilizan, yo decía el ejemplo, bueno, ¿cuál es la técnica? Bueno, a los grupos de control les doy placebo y ver cómo reacciona y después comparo y mido con respecto al grupo principal. Por eso al grupo de control, Lazarsfeld dice que bueno, se los entrevistó una vez a cada uno en el marco de todo ese proceso. Es un aspecto vinculado, insisto, metodológico muy común cuando se realizan investigaciones de tipo empírica y que son prestomadas, digamos, de los modelos más próximos a estos modelos de las ciencias, o llamadas de las ciencias naturales. Pero es cierto lo que vos decís, el texto simplemente menciona, pero no especifica por qué a algunos se los tomó como el grupo principal y a otros como grupos
de control. Hay sí otros elementos que no me acuerdo si está en el texto o en otro, que también tienen que ver con pequeñas modificaciones que se pueden ir produciendo. Ustedes imagínense que si uno hace una investigación que dura 6, 7 meses, donde entrevista una vez por mes a la misma persona, pueden suceder un montón de situaciones que tienen que tender a minimizarse para que eso, que contingencias X, no alteren el resultado. Por ejemplo, que las personas, que no sé, uno de los entrevistados se muera, cuando uno lo va a entrevistar en alguna oportunidad, o que las mismas personas se cansen y ya no quieran, o que también empiecen a contestar cosas simplemente porque sí. Pero bueno, son toda una serie de cuestiones que los autores dicen que son tenidas en cuenta en una investigación, pero que, dados los resultados de la investigación, comparado con los resultados de las elecciones en el condado y comparado con las elecciones generales, los resultados daban prácticamente lo mismo. Bien, el capítulo 5, que trabaja, les decía, Ricardo, la discúlpame. participación del pueblo. Sí, Discúlpame, ¿puedo un comentario pequeñito sí, en la estela de lo que vos estabas diciendo? dale. En las ciencias naturales, si ustedes tienen presente, siempre los experimentos tienen que cumplir ciertas condiciones. Las dos condiciones principales es el control y la manipulación. Esto es, que las variables intervinientes puedan ser o manipuladas y controladas. Como en las ciencias sociales eso es difícil de lograr, ¿sí? Aparecen estas cuestiones metodológicas, como la que contaba el profesor, de pensar en grupos de control para saber si hay variables que se escapan supuestamente al control o si también se escapan a la manipulación. No sé si está clara la idea. Si ustedes tienen presente esa relación entre variable independiente, dependiente y después la interviniente. En las ciencias naturales, en las situaciones de experimento, eso tiende a manipularse y controlarse, pero porque son otras las condiciones de llevar adelante la construcción de conocimiento y ponerlo a prueba. Como en este caso estamos hablando de un diseño que tiene unas particularidades importantes, la idea del control y de la manipulación, si bien está presente en el bosquejo, digamos, de ciertas perspectivas científicas, aquí se piensa este diseño metodológico para tratar de controlar si hay variables que intervienen en estos cambios de opinión o no. Solamente eso, Ricardo, disculpa la molestia. No, bárbaro, bárbaro. ¿Se entiende el planteo? De todas maneras, es cierto que el texto no especifica demasiado ese aspecto de tipo metodológico. Ustedes supongo que lo tendrán que reponer, de ser necesario, a partir de lo que han visto en metodología, ¿no? Entonces, en todo caso, volvemos. Continúa. Bueno, el capítulo 5 lo que va a trabajar particularmente es lo que yo les decía, que es la participación del pueblo, la participación del pueblo en las elecciones, ¿no? Es decir, ellos dicen que el público al que se dirige la campaña podría compararse al público de cualquier espectáculo o audición. Y ante eso de lo que se trata es definir los grados de atención que el público tiene en relación a la campaña, ¿no? Es decir, que la pregunta es en qué medida ese público elegido para el trabajo se interesó por la campaña. Y plantea que hay dos extremos, digamos, en las audiencias.
por ejemplo, quienes tienen sintonizada una radio pero no la escuchan, es decir, está prendida ahí, y quienes se concentran toda su atención al programa. Entre ellos, entre esos dos polos, quien tiene la radio prendida pero no la escucha y quienes concentran toda su atención, hay una gama diversas de grados de atención. Ahora bien, desde el punto de vista metodológico, ahí los autores refieren una especie de problema, de duda, de necesidad de tomar algún tipo de decisión también metodológica, porque se trata de cómo medir el grado de interés que una persona tiene, a partir de qué indicadores se puede constatar el interés, ¿no? Bueno, los investigadores utilizaron como recurso, y lo justifican de algún modo, la propia percepción del entrevistado, como una de las mejores, o como la mejor forma de medirlo. Entonces, era la pregunta, ¿considera usted que las próximas elecciones le despierta un interés grande, moderado o nulo? Es decir, que a partir de la respuesta de los propios interesados, a los cuales se le preguntaba, a los propios encuestados, que se le preguntaban si el interés era grande, moderado o nulo, se construyeron casilleros en el cual después se ubicaban a las personas como quienes estaban interesados de manera grande, mediana o nula, ¿no? Ahí en la página, a ver que si la encuentro, en la página 82, el texto dice que una vez aceptada la clasificación en base a la propia evaluación del entrevistado, nos falta establecer la relación existente entre los niveles de interés así fijados y otras actividades, las cuales bien podrían reunirse bajo el rótulo de comportamiento interesado. Podemos demostrar efectivamente que las personas que se consideraban muy interesadas A, opinaban sobre los problemas involucrados en las elecciones con más amplio conocimiento. B, tenían mayor participación en los acontecimientos relacionados con los comicios. Y C, se exponían más a la corriente de comunicación, de la comunicación política, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con lo que se llama, digamos, el grado de atención, ¿no? Que, insisto, es tomado a partir de la propia percepción de los propios entrevistados. Ahora bien, los autores plantean que hay diversos aspectos por el cual se puede medir el interés de la campaña, ¿no? Por ejemplo, el estatus económico. Los pobres tienen menos intereses que los adinerados, etcétera. A partir de esto, digamos, de medir el interés en función del estatus económico, la educación formal, la edad, el sexo, el lugar de residencia, etcétera, se generan, y ustedes lo encontrarán ahí en el texto, cuadros de tipos estadísticos, ¿no? Y esos cuadros estadísticos permiten llegar a las conclusiones que personas más interesadas por esas elecciones se encuentran entre los individuos de sexos masculinos, maduros, de cierta instrucción educativa y estatus económico. Eso fue, digamos, algo que existía de modo especulativo, digamos, algo que ya se intuía, que las personas maduros, urbanos y de estatus
económico, Ricardo, sí, discúlpame, otra vez me cuentan acá los estudiantes en el chat que dejaron de ver tu presentación. claro. Debe ser porque cuando está un rato quieta ahí, la voy moviendo. Ahora se ve. Ah, mira, Sí, sí, ahora se ve. Ahora se está ve, sí, bien. perfecto. Cuando la muevo, cuando queda un poco quieta, se debe desaparecer. Bien. Disculpa, Ricardo. No, no, está bien, perfecto, porque insisto, yo estoy mirando el PowerPoint. Bueno, ustedes encontrarán esos cuadros estadísticos eh, en el texto, ¿no? Eh, y bueno, y digamos, y se corrobora algo que ya de alguna manera estaba presente. Otro de los aspectos es no solamente el grado de interés, sino el grado de participación. Y ahí también hay dos elementos. La mínima participación son los no votantes. Recuerden que, insisto, en Estados Unidos las elecciones, no es obligatoria el emitir el voto. Y en ese sentido hay la participación mínima es ese justamente. El, los que no van a votar, y la participación máxima son los líderes de opinión, que esta eh, es uno de los descubrimientos de la investigación más interesante que ahora ya volveremos, que supongo que ustedes ya habrán escuchado hablar de este concepto de líder de opinión, ¿no? Obviamente, entre quienes estaban clasificados, que se fueron clasificados con menos interés, fueron los que más se abstuvieron de ir a votar. Esto para Lasserfeld, ustedes lo van a encontrar en el texto, es un problema, dice él, para las democracias, ¿no? El hecho de que haya una participación, un porcentaje importante de personas que no participan de las elecciones, y ahí también está uno de los aspectos que decíamos con respecto a la cuestión de la idea de una construcción de un conocimiento útil y práctico que permita después intervenir, ¿no? Entonces Lasserfeld dice, bueno, habrá que seguir investigando, trabajando sobre las causas, los motivos por ese desinterés y esa poca participación, que es un problema para la democracia, en función después de construir políticas tendientes a revertir ese interés, ¿no? El capítulo 11 trabaja específicamente una de las cuestiones fundamentales del texto que tiene que ver con la cuestión de los efectos, ¿no? Que era justamente lo que le interesaba a medir en esta investigación a los autores, ¿no? Y ellos plantean que hay tres tipos de efectos, ¿no? Que es un poco lo que está presente ahí, ¿no? Esto, reforzar, activar, convertir. Y plantean que todos los sucesos ocurridos en el periodo interelectoral, es decir, por ejemplo, de lo que va previo a la campaña electoral, por ejemplo, de lo que fue desde el 36, que había sido la anterior, al 40, logran hacer mudar de posición a un número de votantes más de 2 veces mayor que lo que hicieron por los acontecimientos de la campaña. ¿Con esto qué quieren decir los autores? Que en la decisión, en la intención de voto, tiene mucho más peso lo que sucede previo a la campaña que lo que la propia campaña puede generar, ¿no? O sea, que los acontecimientos que suceden entre campaña y campaña, es decir, no en el marco de campaña, sino por fuera de la campaña, previo a la campaña, hacen cambiar de voto mucho más que la propaganda realizada en campaña. Lo que uno podría decir, bueno, entonces, ¿cuál sería el motivo de realizar campañas si las personas
en realidad se ven más influenciados, más cambian en función de las cosas que suceden o de los fenómenos o las cuestiones que suceden previa a las campañas. Bueno, justamente hay tres efectos: reforzar actitudes previas, o refuerzan ya ideas previas. Para la campaña puede servir para eso, para reforzar ya lo que uno tiene como intención, si va a votar a los republicanos o a los demócratas. Activas predisposiciones que ya están previas, y sí también tienden a convertir, ¿no? Pero lo hacen en una mucho menor medida. Y el capítulo 16 va a trabajar, bueno, lo que llama la naturaleza de la influencia, sobre todo de la influencia personal. ¿Por qué? Porque la investigación, y a partir de las observaciones que se hicieron, de las entrevistas, de las encuestas, y de todo ese seguimiento por medio de estas técnicas del panel, lo que definieron que los contactos personales influyen mucho más sobre los individuos que lo que hacen los medios, ¿no? Es decir, que la influencia está mucho más dada por los vínculos interpersonales que por la exposición ante los medios masivos, ante la radio o ante la prensa. Esto, con el tiempo, fue un descubrimiento importante, obviamente, ¿no? Porque es el descubrimiento de la importancia de los vínculos interpersonales en los cambios de opinión en el marco de una campaña electoral o de otro tipo de campaña, porque justamente eso permitió hacer este tipo de conocimiento, descubrir este conocimiento, hacer generalizaciones que permitan, desde el punto de vista operativo, utilizar ese conocimiento para realizar otros tipos de campañas y considerar que la influencia interpersonal es mucho más importante que la exposición que se tiene ante el medio de comunicación. Esto también hay que situarlo en un marco. Ustedes también habrán visto en teoría de la comunicación que se suele decir que una de las primeras teorías en el campo de estudio, en la investigación en comunicación, es la teoría hipodérmica, ¿no? Esa teoría que planteaba a partir de la aguja, de la metáfora de la aguja, un poder total del emisor sobre el receptor, al estilo conductista, entendiendo la comunicación como un acto de estímulo-respuesta, esa concepción basada en esa metáfora de la aguja. Esta investigación de alguna manera desmonta, ¿no? Obviamente, esta teoría hipodérmica en realidad nunca existió como una teoría. Lo que había eran supuestos, o a las sumas opiniones, o juicios previos, o sentidos comunes, que consideraban que los medios tenían un poder fundamental sobre las audiencias. Pero si uno le preguntara, por ejemplo, a alguien que defendía esta postura, y bueno, ¿cuáles son tus... a partir de qué datos vos podés inferir que los medios son tan poderosos? Bueno, el ejemplo que ustedes habrán escuchado más de una vez, bueno, miren lo que pasa en la Alemania nazi, cómo la población ha sido, a partir de la propaganda radial, la propaganda en cine, la propaganda en la prensa, han sido manipuladas y seducidas por este líder, y en última instancia ahí se expresa ese poder total de los medios. Obviamente esa es una idea que todavía a veces uno escucha, ¿no? Pero que no se sostiene ni se ha sostenido desde el punto de vista de los trabajos más rigurosos, no solamente que explican el fenómeno del nazismo en función de una cantidad de variables que hacen al surgimiento de ese movimiento político y el poder que adquieren en los años 30, pero bueno, era uno de los ejemplos que se utilizaba. O bueno, ustedes, otro ejemplo, el famoso programa
de Orson Welles que ustedes ya conocen y que todavía se sigue cada vez que se cumple un aniversario volviéndose de él, y todavía se sigue investigando, ¿no? Algunas cuestiones vinculadas a un fenómeno que nunca en realidad ocurrió, que fue ese supuesto pánico de la población, que en realidad nunca fue así, pero bueno, es otro tema. Entonces, pero en ese contexto, digamos, en esa idea de ese poder de los medios, aquí uno de los descubrimientos es la importancia de la influencia interpersonal en los cambios de decisión. Y el otro, otros dos, ¿no? Por lo menos uno que ya nombramos, que es la emergencia de este concepto, de este actor, que es el líder de opinión, que por una serie de características tiende a tener a generar una influencia sobre su entorno primario, sobre su grupo primario. Los líderes de opinión son personas que en ese contexto están interesadas por la cuestión de la política, que tienen determinado conocimiento y que tienden a ese conocimiento y ese interés volcarlo hacia su grupo de influencia. Por lo tanto, esta figura de líder de opinión también será uno de los descubrimientos sobre el protagonismo que determinados actores tienen sobre otros para modificar acciones, conductas. Este descubrimiento también fue importante porque, bueno, posteriormente, o por lo menos dio herramientas que, por ejemplo, permitiera que si uno tiene que hacer una campaña de X cuestión, no se dirija hacia la masa de posibles audiencias, sino que se dirija a los líderes, porque sabe que encontrando a los líderes o dirigiéndose a los líderes son los que después, de alguna manera, van a poder influir sobre su entorno primario. Y por otro lado, otro de los descubrimientos, aparte de esta cuestión de la influencia interpersonal, el papel de los líderes, es la idea de que la comunicación tiene dos etapas. Ya no se piensa como un acto que va de un emisor a un receptor, sino que va de un emisor a un líder de opinión y de un líder de opinión hacia ese grupo primario sobre el cual tiene una influencia. En ese sentido, para ir culminando, ¿por qué la relación interpersonal aparece desde el punto de vista psicológico con algunas características que la hacen, entre comillas, más eficiente que la propia propaganda de los medios? Bueno, y él nombra 5, ¿no? El carácter no intencional de los contactos, es decir, que no, cuando uno interactúa con un líder de opinión o con alguna persona que tiene una influencia en ese diálogo, no aparece o no se percibe como alguien que tiene una intención de hacer cambiar de opinión a otra, ¿no? Algo que no sucede, por ejemplo, cuando uno está expuesto a un medio en el marco de una propaganda, que rápidamente detecta de que hay una intención de cambiar de parecer. La flexibilidad, también dice los autores, como un arma contra la resistencia. Por ejemplo, el líder de opinión o la persona que influye puede elegir en qué momento hablar, en qué contexto, cuándo, algo que no es posible en el marco de una propaganda política por medio de los medios. Después dice que la conformidad brinda recompensa también, es decir, que hay alguna gratificación de tipo simbólica. Por ejemplo, si uno no es alguien muy formado, no formado, sino con mucha convicción con respecto a determinada elección política, puede cambiar de opinión o puede votar en concordancia para no quedar, digamos, o por fuera de un grupo social que
tienden todo a votar lo mismo o tiende a votar más por el amigo, por esa persona, por ese líder que por el candidato, ¿no? También la confianza en la idea de las personas conocidas es también un elemento ligado a esto, ¿no? Sobre todo esto también tiene que ver con un contexto en particular, ¿no? En donde los medios de comunicación no tenían esa presencia como lo tienen en la actualidad. Cuando dice confianza en la idea de las personas conocidas hoy en estas sociedades altamente mediatizadas, se suele ver a la persona que aparece en una pantalla como alguien conocido, ¿no? Vieron que a veces las personas refieren a lo que le pasó a tal estrella de televisión como si le hubiese pasado a un amigo, ¿no? Entonces, esa persona, por la pregnancia que tienen los medios en la actualidad, son personas conocidas también, y son casi como también líderes de opinión, pero cuando los autores están hablando de líderes de opinión y de esa persona conocida, lo están siempre pensando en el marco de las relaciones interpersonales, en un contexto en donde el poder, donde la presencia de los medios no hacían que estos fueran tan familiares. Y bueno, lo que tiene que ver persuasión sin convicción, que era también lo que decíamos antes, que uno a veces vota más eh, porque mi amigo votó así, o porque mi pareja votó así, o porque esa persona conocida votó así, que yo esté convencido de que eso es lo correcto. Bueno, en síntesis, estas son las ideas. Claro, ahí dice el ejemplo del texto con el chico que votaba a X para conformar a su abuelo, sí, tal cual, digamos. Entonces ahí el abuelo funcionaría como una especie de líder de opinión, donde ese vínculo interpersonal, por las características recién nombradas, hacen que la influencia sea más fuerte en función de ese entorno primario que en la exposición con respecto a los medios. Esto también uno tiene que contextualizarlo, ¿no? Es decir, los autores están escribiendo en 1940, insisto, en donde los medios de comunicación recién estaban comenzando a tener peso en el marco de la opinión pública. Bien, ¿dudas, preguntas? A ver, estoy leyendo algunas cosas que me perdí, pero más allá de mi opinión, creo que Bourdieu, claro, es tal cual. Vieron que hay algunas cuestiones que han sido criticadas y al mismo tiempo que uno podría retomar en función de lo que hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, supongo que Santiago lo dice con respecto a la idea de que cómo elijo yo cómo mido el nivel de interés. Y le pregunto a los actores, ¿no? Ahí Bourdieu creo que sí, que no estaría muy, muy de acuerdo con esa cuestión de dejar hablar a los actores, no dejarlo hablar, sino de no ubicar a los actores más allá de su percepción subjetiva, sino intentar reconstruir los aspectos objetivos o indicadores que sean objetivos como para medir grados de interés y no dejarse llevar por la opinión del propio entrevistado. Ese es un aspecto. Otro aspecto que no me acuerdo si está nombrado en el prefacio. Sí, está nombrado, está dicho ahí más o menos, que es la cuestión de los líderes de opinión, digamos. Ahí el problema de esta investigación, y ahí también
podemos traer a cuento lo que plantea Bourdieu, es la correspondencia o la necesidad de una coherencia metodológica y técnica con los presupuestos teóricos, ¿no? En el sentido que, recuerdan, creo que hay no sé si lo han visto, hay un texto de Katz que lo retoma también Bourdieu, que dice que toda técnica es una teoría en acto, ¿no? Es decir, que detrás de la técnica hay teoría, que la técnica no es un instrumento neutral, aséptico, y que uno lo puede utilizar en cualquier tipo de circunstancia, sino que al analizar la propia técnica utilizada, no solamente da cuenta de unos supuestos teóricos, sino que produce determinado tipo de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ahí había como una especie de contradicción entre el concepto de líder de opinión y la técnica utilizada. Porque la técnica utilizada, este tipo de entrevistas y encuestas, muy centrada en el individuo, no construía o no permitía poner en la superficie relaciones. Entonces, ¿cómo identificar al líder de opinión? También en función de aquellas personas que se autopercibían o se autodefinían como líderes de opinión. Pero la técnica utilizada, esta técnica en particular utilizada en la entrevista, se quedaba en eso y no permitía reconstruir la relación entre líder y no líder. Solamente se quedaba en esa figura en función de lo que el propio actor se definía como líder, o del que otro, el chico que dice, mi abuelo me convenció, o las mujeres que decían, no, voto a los republicanos porque mi marido me dijo que que vote a los republicanos. Eh, Obviamente ellos podían llegar a la mujer, pero la técnica no permitían llegar a la relación, es decir, poder dar cuenta de esa relación entre, en este caso, entre el hombre y la mujer. Esto, aclaro que el texto da cuenta de este, no en este, pero en otro, que era una respuesta muy usual en las mujeres, también algo que llamaba la atención a Lasserfeld, porque el voto femenino había sido décadas antes ya el legalizado. Sin embargo, todavía desde el punto de vista simbólico, el voto era algo del orden del universo masculino, ¿no? Para el universo femenino no estaba muy bien visto, eh, en términos generales, eh, el tener opinión política o el ir a votar, ¿no? Porque era considerado algo del universo de lo masculino, entonces ellos se encontraban en este tipo de respuestas que las mujeres decían antes, ¿por qué va a votar a tal candidato? Bueno, porque me lo dijo mi marido. El marido ahí funcionaba como un líder de opinión, y la crítica a las técnicas utilizadas y a las herramientas utilizadas era que no permitían entrevistar al marido, ¿no? Porque no reconstruía relaciones, porque en última instancia la unidad mínima de análisis es el individuo, ¿no? El individuo y la acción del individuo, pero no las acciones. ¿Dudas? ¿Alguien que quiera intervenir, que quiera abrir el micrófono, dar cuenta de algo? ¿Me están escuchando? Bueno, antes de entrar en el trabajo práctico, quisiera, si ustedes, en lo posible, pudieran, o abriendo el micrófono, o utilizando el chat, que ahora sí lo estoy viendo porque
dejo de compartir, es más. Este, si pueden comentar o si estuvieron leyendo el texto, si no lo leyeron, si más o menos vamos por buen camino, si pueden interpretar cómo a partir de estas clases vamos intentando reconstruir o analizar tanto la cuestión del campo de estudio de la comunicación como las cuestiones más epistemológicas y metodológicas que vimos en la primera unidad. ¿Habían visto ya Lasserfeld? ¿Leído a Lasserfeld en alguna materia? Hola, profesor, buenas tardes. Araceli. Sí, buenas tardes, Sebastián. Feliz día para ustedes. Muchas gracias. Después de leer este texto, me gustaría saber con qué nos quedamos o hacia dónde apuntan, con qué nos quedamos, si con las técnicas, con la crítica a las técnicas, con la metodología, con los resultados que fueron innovadores, ¿no? Con esto del doble punto, de la comunicación, ¿dónde ponemos el foco después de tener un panorama general del texto? Lo que nosotros hemos intentado ir en estas clases, bueno, en función también de situaciones particulares, es ir muy a los textos, ¿no? Digamos, casi ir a los aspectos centrales del texto. Yo por eso me detuve como haciendo una pequeña introducción diciendo, bueno, ¿qué mínimamente son los aspectos centrales de cada uno de los capítulos? ¿No? Entonces les decía, bueno, en el prefacio ahí tengan presente, al leerlo, cómo ellos entienden, esta perspectiva entienden la producción de conocimiento, ¿no? Es decir, la producción de conocimiento de lo social y la producción de conocimiento vinculado a lo comunicacional, esta relación entre hechos y teorías, cómo tienen que ser las investigaciones, es decir, por qué ellos plantean de que deben repetirse para corroborarse o modificarse o ir en la medida que se van realizando investigaciones, obteniendo, mejorando las propias teorías, es decir, lo que pretendía un poco, o lo que pretendemos con los textos es ver, analizar una de estas perspectivas vinculada a la constitución del campo de estudio de la comunicación, que es esta perspectiva empírica, ¿no? Un poco volviendo al texto de Toledo, este texto se inscribe, podríamos decir, en lo que Toledo y Leiva plantean con respecto a que en las primeras décadas del siglo XX y hasta los años 60, lo que triunfó en el marco de la disputa positivismo-hermenéutica es que el conocimiento se fundamenta a partir de la corroboración del dato empírico, que es un poco lo que plantea Lasserfeld, ¿no? Entonces ese es el primer aspecto. ¿Por qué nosotros producimos el conocimiento? Y porque acá tenemos las pruebas. Están en estos cuadros estadísticos, están en estos resultados, están en estas entrevistas, están en estas respuestas. Esto es un dato empírico. Eso también se da en el marco de un contexto de disputa con, por ejemplo, con lo que Merton llamaba la filosofía crítica, ¿no? En donde, por ejemplo, Merton, creo que era Merton, sí, un poco de modo chicanero, cuando refería a la teoría crítica no solamente la teoría crítica frankfurtiana, sino a toda la teoría crítica más de tipo filosófica que ellos llamaban especulativa, medio como que decía, bueno, ustedes lo que dicen es muy significativo, pero no es cierto, no sabemos si es cierto. ¿Por qué? Porque es pura especulación, no hay trabajo empírico. En lugar de lo que nosotros decimos, no, a lo mejor no es muy significativo, pero está corroborado aquí empíricamente. Entonces, ese es uno de los primeros aspectos del texto, digamos, poder detectar en función de la lectura y de la clase, desde qué perspectiva se ubican para la producción de conocimiento. Esa postura que podemos decir de manera sintética,
ligada al positivismo, al funcionalismo, a los modelos más empiristas. Y el prefacio ayuda a reconstruir cómo ellos entienden la investigación, la producción de conocimiento, la importancia de la producción del conocimiento para después intervenir en el terreno. Por eso esta idea del conocimiento útil y práctico que sirve para después operar en la realidad. Es más, el texto comienza diciendo justamente del contexto de situación, de lo que ha deparado la ciencia, la técnica, momento de la bomba atómica, bueno, y la necesidad de que los cientistas sociales controlen o ayuden a controlar los problemas de tipo social. Eso es una perspectiva. Después, el texto, en los otros capítulos, va ingresando a la investigación en particular. Entonces, bueno, los primeros capítulos refieren, bueno, ¿cuál es el problema a investigar? Es decir, ¿cuáles son las preguntas? Bueno, las preguntas son ¿por qué cambian las causas de los cambios de opinión en los votantes, en las audiencias? Eso es lo que nos interesa, y hacia ahí se dirigen. A ver, por eso es esa figura del mutante. A nosotros lo que nos interesa es el mutante. Nos interesa saber por qué las personas cambian de opinión. ¿Y qué relación hay entre ese cambio de opinión y los medios de comunicación, la radio y la prensa? Para eso necesitamos hacer una investigación. ¿Qué mejor que una campaña electoral que está situada espacial y temporalmente y en el cual ahí podemos utilizar a partir de este método de panel, en el cual se entrevistan durante 6-7 meses a personas, e ir viendo y detectando esas modificaciones. Y ahí hay todas unas cuestiones de tipo metodológica, encuesta, entrevista, el método del panel, el lugar, la elección, por qué se elige ese lugar, porque justamente ese lugar permite a partir de un caso, de la observación de un fenómeno, tender a hacer generalizaciones. Y después los propios descubrimientos que van realizando o las conclusiones a las que llega esa investigación, que fueron, bueno, consideradas con el paso del tiempo y conclusiones importantes, ¿no? En el sentido, bueno, esta figura del líder de opinión, de la importancia de los contactos interpersonales, de esta cuestión de la comunicación en 2 tiempos, de atender a otro tipo de mediaciones y contextos, vinculados al contexto, etcétera, etcétera. Es decir, que todos esos aspectos hacen, a lo que entiendo, son los aspectos fundamentales en los cuales uno se debe detener. Y vuelvo, sintetizando, los supuestos epistemológicos, es decir, sobre qué lugar se produce el conocimiento y se fundamenta, qué técnicas se utilizan para eso, las cuestiones metodológicas utilizadas en relación a la campaña electoral y los resultados obtenidos. La cuestión está de las críticas. Obviamente uno lo va... ¿Por qué la cuestión está de las críticas? Porque, bueno, ahí puede ir relacionando y entendiendo, o considero yo, y creo que algunos, por lo que vi aquí en el chat, recién estaba viendo, han podido, digamos, hacerlo y decir, bueno, pensar este texto en relación también a los otros textos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hubiese dicho Bourdieu, dice alguien, con respecto a esto de la... de tomar como un indicador una opinión subjetiva? Bueno, y eso también a lo mejor permite comprender algunas cosas de Bourdieu, ¿no? Ahí está lo que Bourdieu dice con respecto a reconstruir las relaciones. Parece ser que esta investigación no puede reconstruir relaciones porque no construye la relación entre el líder de opinión y el no líder, sino que se queda solo en el actor, en el individuo. Bueno, todos esos elementos me parece que son los aspectos centrales del texto, ¿no? Tanto aquello que dice, como que después uno puede poner en diálogo, no solamente con esto que vimos, sino con aquello que después veremos, ¿no? Ahora cuando veamos la próxima clase, Sebastián va a trabajar Horkheimer, y bueno, vamos a ver la gran diferencia entre el modelo de Horkheimer
la concepción de producción de conocimiento de Horkheimer y perspectiva de Lasserfeld. Y después vamos a ver Morley, que próximo a los, o bueno, un representante de esos que se llaman estudios culturales, que también es otra perspectiva, que intenta ser superadora tanto de los modelos críticos frankfurtianos como también del empirismo, que ellos llaman el empirismo más de tipo positivista. ¿En el intento de qué de todo esto? Bueno, de ir reconstruyendo, no solamente desde el punto de vista histórico, la formación de un campo de estudio del cual nosotros somos hijos y al mismo tiempo herederos, sino también como que es un poco el objetivo, ¿no? Como un modo de que ustedes se apropien y cuando se piensen, no solamente en función de una tesina, sino a lo mejor muchos de ustedes como futuros investigadores, pensar todas estas cuestiones que tienen, todos estos aspectos que tiene la investigación científica, todas estas discusiones, debates, perspectivas, puntos de vista, etc. No sé si confundí más o aclaré con la respuesta. No, perfecto, profe, muchísimas gracias. Por ahí quizá mi pregunta era mucho más práctica, ¿no? Por esta ansiedad de por ahí resolverlo al texto ya, pero bueno, muchísimas gracias. Y abro la cámara, además del micrófono, porque necesitamos también reconstruir estas relaciones interpersonales, ¿no? Y así como ustedes ponen lo mejor de ustedes de ese otro lado, por lo menos ver la cara de una alumna que los está escuchando y los está atendiendo. Sí. Sí, me parece, bueno, gracias. A mí me parece importante eso de ver las caras, y de abrir los micrófonos y de vernos. Yo lamentablemente, hasta nuevo aviso, supongo que vaya mañana pasado, si no es una catástrofe, ya tendré cámara y me podrán ver. No sé si cambia mucho, pero bueno. Bien, ¿alguna duda más? ¿Consulta? Bueno, alguien decía, y ya después nos vamos retirando, si les parece, alguien me pareció que preguntó sobre el trabajo práctico. Sí. Federico, tú dirás. Hasta las 12. ¿Te acordás, Juan? Si tiene, sí, Juan dice que sí, hasta las, o sea, 23:55 del martes. ¿Está armado así en el Edu virtual? Sí, bien. O sea que tienen casi todo el martes. Bárbaro. Bueno, nada más, si no hay nada más, nos vamos despidiendo. El próximo martes, recuerden que tienen con Sebastián para trabajar el texto de Horkheimer, teoría crítica, teoría tradicional, y el jueves nos adelantamos, porque la próxima semana después hay exámenes, vemos el otro texto de Morley. Profe, yo quería preguntar qué pasa si se entrega el trabajo después de la fecha prevista. ¿Afecta eso de alguna forma a la calificación? A la calificación. A ver, lo óptimo es que por una cuestión operativa, ustedes piensen que son 80 y algo entre estudiantes. No, 80 y algo de estudiantes, sí. No, digo porque también hay gente que la cursa, que ya la tiene regularizada, la está, digamos, haciendo como de oyente, no sé si va a entregar o no el trabajo práctico, pero ya la tiene regularizada. Lo óptimo
y apelo a eso, es que seamos puntuales. Por una cuestión hasta operativa, digamos, que nosotros, que es bajar los 80 trabajos, repartirlo entre pocos profesores. Este año es una cátedra muy chiquitita, y para los tiempos también de corrección. Obviamente, si hay alguna situación que amerite que se entregue después por tal X problema, bueno, después lo charlamos y no lo podrán entregar por la plataforma, porque se cierra automáticamente, sino después veremos el modo. Sí, yo Pero preguntaba en mi caso en particular, porque yo en este momento estoy con temas de mudanza. Incluso ahora estaba escuchando la clase y estoy lijando paredes para poder pintar y así que estoy tratando de poder hacer el trabajo este fin de semana, pero también quería saber en ese motivo, si no llego a presentarlo para el martes, si podría tener la chance de entregarlo en la semana. insisto, preferimos que sea el martes. Intentar hacer todos los esfuerzos para que sea el martes. Después vemos si no. Insisto, por una cuestión hasta operativa, de devolución, nosotros tenemos que dividirnos los trabajos. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que obviamente, no sé, no les tiro ideas, pero a nosotros en otra universidad, acá en Rosario, hay chicos que dijeron, estoy con fiebre, tengo COVID, no puedo entregar el trabajo, ¿qué le vamos a decir? Bueno, No lo yo ya entrego. Bueno, tuve COVID. Yo ya tuve COVID como a mediados de junio, julio, o sea que yo ya lo pasé a eso. Este, pero bueno, pero justo ahora me agarró esta situación. aparte yo no sé lo que les parece a ustedes, pero el trabajo me parece que no es, digamos, si hay lectura y han venido con las clases, me da la sensación que lo van a poder resolver de modo rápido, ¿no? Pero bueno, después vemos. Ok, Dale. gracias. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Hasta la semana que viene. Y gracias, Josefa. Chao, profe, feliz día. Gracias, hasta luego. Si podés, Sebastián, quedarte un minutito para Sí, sí, acá estoy. charlarlo. Si tenés tiempo con Juana, así vemos lo del examen Sí, 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 sí. en un minuto. Ok. Gracias por los deseos acá a todos los que nos escriben. Yo apago un poquito el micrófono, ahora vuelvo. Sí, sí, está tranquilo.